Bueno, a diario de cuarto no lo para nadie, porque Don Orión también está con nosotros. Buenos días, Don Orión. Saludos, saludos amigos, saludos. ¿Qué tal? Está lloviendo y mojado. Vi varios, pero la gente, si usted ve un charco grande, de eso grande, y usted tiene un carro utilitario, no se meta, a menos que no se haya encontrado de repente con él. Dé la vuelta por otra esquina. Aquí mismo, en las principales arterias, todos los carritos chiquitos están a la derecha. Sí, sí, pegados todo. así. Es verdad. Quedado. Y los que tienen cierta edad. Y los de cierta edad también. Los que tienen un Y poquito algunos más de llamados 5 premium años de también vida. Eso de 10 han quedado. años ni se Y diga. algunos primos. Algunos premium también se han quedado. Ah, ya tú ves. Y ha quedado demostrado también que la basura ha sido Sí, la factor basura. clave Factor, en, sí. en las inundaciones, Es evidente. Ha tapado los anegaciones de la inbornables, ciudad. Sí. Ha tapado sí, toda tubería y cosas. Una parte somos nosotros los ciudadanos que no aprendemos todavía que Y la los mayor desperdicios parte no de la se alcaldía lanzan. del distrito. Que Y no la la otra recoge. es la alcaldía que dice que recoge, pero No limpió a tiempo, no previó. no previó No recoge eso. nada. No previó eso. Miren, como dice Moza que el día está bueno para una sopa de pata de pollo. A mí Sí, me sopa de gusta- pata de pollo. A mí me Los gustaría. de pata de nutrientes pollo. de la pata de pollo. Mira, yo tengo A un mí me problema. gustaría de pata de vaca. Sí, yo no Sí, he ido, buena. yo no he ido a ningún psicólogo ni psiquiatra ni nada de eso. Pero cuando tú dices eso, me entra Una nostalgia. un problema serio, porque tú sabes que en los tiempos cuando el pollo no era muy común, las piezas del pollo se entregaban, era por riguroso escalafón. Claro. A ti te tocaba el pico. No, de ahí para abajo, de la Lo tuyo era mulo cocote. corto hacia abajo. Sí, no, y el cocote. Cocote, costillar. El costillar es la expresión más degradante del pollo. Sin embargo, es la que más me El gusta. costillar, no, eso porque tú lo usas Por la, es la más degradante. No, tú lo haces por cosa de uno, pero cuando es para comer de verdad, eso es lo más degradante que hay, un costillar. Dale el El que le da costillar. dale el costillar. El que le da un costillar está al menor nivel familiar, eso ya casi está afuera. Entonces, cuando uno es el menor de entre muchos hermanos, ¿qué tú crees que pasa? Yo lo que nunca me he preguntado es por qué el pollo no trae más muslos. ¿Por qué no más trae 2 muslos? coman pata de pollo, que ahí es que están los nutrientes. ¿Cómo se llama la señora, la otra ave que se parece al pollo? El hígado. No, la que se come al vino. ¿Cómo es? La otra ave. No, espérate, pero ¿Cuál es es? guinea. Pero la guinea tiene un problema. Es Esa es otra otra. fragancia, La es guinea otra es lo más fragancia. demagogo que hay. ¿Eh? Por cierto, que en mi casa ya, en el campito, Te secuestraron sí, pero ha habido guineas que yo creo que son, yo no lo dije nada, ya no la comimos, Sí. porque no fue por una represión política. No. Sí, pero ellas comenzaron a hablar mal del gobierno. Sí, no me digas. Oh, toda la mañana, ¿tú estás jodido? ¿Huevo cuánto? ¿Huevo qué? Pero es verdad. Así que hace. Orión, ¿y Y te la me dice, comiste? Kisi, pero esa guinea no me deja dormir. Yo me puse a oírla. Oh, Acabando con el gobierno. ¿Cuántas eran ellas? eran 3. Se fueron. Orión, debiste mandar. Pero óyeme, Sí, se una fueron. guinea guisada es un plato rico. Pero Porque la guinea no cantan, la guinea pelean y es una protesta. Sí, no. Y nada, le haga uno aquí. Tú no has oído ¿y lo de cuánto? tú Así no has oído era. lo de la guinea tuerte, por eso. Es por eso que. Sí. Entonces hubo que, tú sabes, Salir se de- le llamó al orden. Salir de ellos. Yo 2 días consecutivos le llamé, no, igualito, marcha verde. Digo, no, pero, Le voy a... un chiste hay que hacerle, señores, antes del comentario, en serio. Bueno, señores, hoy mucha gente está en la casa, disminuye la rentabilidad laboral, la productividad laboral. Y hay gente jaraganes que no van a trabajar. Unas harinitas se quedan durmiendo. Pero el país debe seguir hacia adelante. El tema de Haití, nosotros no lo hemos visto como un gran espejo para la República Dominicana desde siempre. Nosotros, la palabra de ayer, yo tengo que ver el cirineo. El que carga la cruz. El cirineo. sí. El cirineo. Nosotros hemos sido el cirineo de Haití ¿por cuánto? Por toda la vida. Toda la vida. Desde que ellos dominaban la isla antes. Nosotros somos el cirineo de Haití. ¿Qué es lo que quizá Haití no sea el referente para nosotros? Haití es un gran problema para la República Dominicana. Ahí me mandaron una foto de una
ciudadana haitiana, parece que con problemas mentales, tú lo viste, A la que se estaba bañando, frente a la fortaleza, pero es un simbolismo, ¿eh? Sí. Bañándose en la plazoleta Como frente Dios a la la trajo al desnuda, mundo. como Dios la trajo al mundo. Pero Haití es un gran problema para nosotros, pero yo escuché leí una nota de Luis Rafael Abinader. Él señala que la situación social va a ser el motivo del cambio, del desalojo del gobierno del PLD del poder. Y pone de Él ejemplo hacía el símil con de México, de México. Un error para él. Pero yo no sé por qué a ese nivel se puede hacer un análisis tan superficial. Sí, muy ligero. No, con todo respeto, puede que él tenga razón, pero compararnos con México, no. México, qué sé yo cuántos candidatos fueron muertos antes de que pudieran sufragar el voto, candidatos, incluyendo candidatos a la gobernación, a la reelección de la gobernación, a diputados, a las alcaldías. Segundo, México es incontrolable en este momento desde el punto de vista social y por el narcotráfico. Parece que el símil que ha hecho, el análisis que ha hecho, no parece prudente. Y López Obrador es un verdadero líder, que esa es otra cosa. 30 millones de mexicanos votaron por él. López Obrador es un líder. Fueron... De una presencia activa, no surgido de la noche a la mañana. Un sombrero de mago, ¿no? No. 30 millones de mexicanos votaron por él. Y ya muchos están apostando a que antes de que llegue a ser presidente, a que asuma la presidencia, ya se habrá desgastado y ya se habrá ido a buena parte. No parece así. Ha estado adoptando un planteamiento. Lo que pasa es que es un planteamiento democrático, que no nos queremos acostumbrar. El que está bien que dice, no, cuidado con el imperio, cuidado con Estados Unidos. Tú ves, ya metió la pata. Bueno, nosotros los latinoamericanos tendremos que buscar nuestra identidad alguna vez. Claro. Y a esta generación le corresponde avanzar. Hay que recordar que es un sexenio, son 6 años que va a estar López Obrador. Sí, lo van a tener que manejar. 6 años. Y ahí no son muy dados los golpes de Estado ya. Tan cerca no hay golpe de Estado. Tan cerca. Lo que a mí me llama la atención es que si hay un partido político que debió estar en conocimiento de lo más elevado de la política, es el PLD. Y a veces esa dirección toma decisiones y sus líderes sumamente extrañas. En este momento, ellos piensan, todo el mundo en el PLD, todo el mundo, yo no estoy sacando a nadie, que el otro, el que está al frente, debería morirse para ellos poder ir adelante. No aprenden lo que es ni la alianza, ni con lo que es una unidad en la diversidad, ni principios elementales que no tienen que ver con tus sentimientos. Por ejemplo, Julio Ortega Todo, yo no quiero saber de él, pero es un gran aporte a este programa. Imagínate. Yo debo tener una alianza, ¿verdad?, con Julio, por ejemplo, táctica. Yo digo, nosotros tenemos que nos den los 2 meses que nos faltan. Para eso tenemos que tener a Julio los martes. Pero en el PLD, nadie, el pequeño burgués, todo el que se oponga a sus intereses económicos, no políticos, es su enemigo full. Y en el PLD, estos pequeños burgueses, algunos de ellos muy millonarios, mantienen esa línea. Te odian por siempre, solo que tú le digas no a algo. Te odian. Y eso es señal de atraso político, incluyendo algunos connotados miembros del comité político. Tienen un atraso político que ya es irreparable. Ya nadie lo salva. Y por eso que tú lo ves que en la prensa lo que hace es que vomitan. No me pregunte nombre, que me atrevo a decírtelo hoy lloviendo. Saludos, ciudadanos. Estamos ya con el señor Julio. Alianza táctica, coyuntural y provisional. Fresco, eso es casi eso es de hoy para casi mañana. enemigo. No, de hoy para mañana, como dice él. Cualquier cosa cambia después. ¿Dónde fue que ayer con una persona, saludo, en un hotel fue, no me acuerdo, ahora yo estoy mal, fue ayer. No, hombre, no, que me estaba yendo al urólogo. ¿Saben el urólogo? Sí. No se pudo.
porque todo lo demás fue mucho análisis, muchas cosas. Entonces estábamos en el sitio ese Carnet que se llama, el edificio, Sí. en el 7º piso, estábamos haciendo una cosa allá. Y él dice, y el señor dice, caramba, pensar que todo eso lo ha hecho el PLD. Y ellos mismos se están matando y no van a concluir la obra de Juan Bosch. Digo, un señor que estaba igual que yo en el comencé a explicarle, a hablar con él. Él vio así, Medicarnet. Del 7º piso, tuve la ciudad así ahí. Dice, y él dijo, ese señor dijo, eso que está ahí lo han hecho los gobiernos del PLD. Y es verdad, porque al presidente Balaguer le señalamos obras que no son tan tangibles, como las presas, como la distribución de la tierra y los edificios multifamiliares, pero que eran todos bajitos. Cuando tú ves esta ciudad cosmopolita, que tú ves esto así, entonces tú sabes lo que significa eso. Eso no solamente son el modernismo inmobiliario, sino también lo que eso conlleva. ¿Por qué se levantaron esos edificios? ¿Por qué están todos esos hoteles en esa zona, que era una zona de baja densidad, Naco, Piantini, de repente Manhattan? ¿Por qué? ¿Qué obró en la economía dominicana para que eso pasara? ¿En cuántos años? 20 años. En 20 años. ¿Qué obró? En 20 años se ha avanzado aquí más que en los 50 anteriores, en los términos que estoy diciendo. En los términos que estoy diciendo. Aunque todavía no tenemos una clase gobernante. En el año 2000, el Producto Interno Bruto, antes de la llegada al poder del señor Hipólito Mejía, o del expresidente Hipólito Mejía, era de 21.000 millones. A su salida era de 18.000 millones. Hoy es de casi 80.000 millones. 80.000, está arribando. 78. ¿Qué significa un incremento de promedio de 6%? Vamos a ponerlo en 6, respecto a 80.000. ¿Cuántos serían? Pero no es matemático, es geométrico. Geométrico. Porque es el incremento sobre el incremento. Una vez un expresidente me hizo esa pregunta, que cuántos años se necesitarían para llegar a un ingreso per cápita o a un nivel de desarrollo similar al de Grecia, uno de los países europeos. $12,000 per cápita. Día 12. No sé cuánto estaba Grecia en ese momento, pero debería estar entre 12 y 15.000 dólares de ingreso per cápita. Y yo le dije, presidente, mire, ese cálculo es una pérdida de tiempo. ¿Y por qué? Digo, porque nosotros tenemos una fábrica de pobres aquí al lado. Y el modelo de desarrollo dominicano, en la medida que crece la economía, atrae pobreza. Qué barbaridad. ¿O no es así? Es así. Sí, así. Pobreza a Entonces, todos ese los es el gran niveles. reto. Pobreza a todos Ese los es el niveles. gran reto. Es decir, cómo convivir un país de un crecimiento a lo asiático, tipo los tigres asiáticos, ¿Sí? con Ruanda al lado. Burundi. Es terrible, sí. Que no lo vamos a separar, tú no tienes un serrucho para separarlo. Entonces, ese es el gran reto, es cómo convivir. Mira lo que está pasando en Haití ahora. Es realmente un colapso total, Sí, señor. económico y político. Todavía no se ha podido evaluar en su justa dimensión porque no se tienen todas las Pero informaciones. fue una verdadera tromba social lo de las últimas Sí, 48, 72 es. horas. Y una característica muy típica de la tradición haitiana, desde la guerra de la independencia, Quema y destruye. es que todo lo queman. Todo lo quema y lo destruye. Incluyendo a los seres humanos. Sí, incluyendo los seres humanos. Incluyendo, o sea, ahí vi a uno quemado también. Ahí estaba viendo una evaluación, pero sobre la base de lo que veían, de que los 100 más importantes empresas de Haití la quemaron. La quemaron. Empresas comerciales, empresas como la La quemaron. supermercados, centros Yo vi comerciales. el National,
que lo quemaron con todos los vehículos que tenía disponibles. Bueno, vehículos muchísimos. Muchísimo. El parque de vehículos, vale. Una verdadera tromba. Y la otra característica ¿Viste es... el aeropuerto cómo estaba? Atestado, Sí, lleno de gente. lleno de gente. Sí, que se buscando iban. salir. Sobre todo norteamericanos, Sí, extranjeros. buscando que se salir. iban. Ahí vi hoy que la familia de Martelly llegó a Barahona. Sí. Entonces... Querían usar la embajada dominicana porque tiene un helipuerto. la embajada tenía. Tiene un helipuerto. No tiene ya. Bueno, hay un área que tú puedes sí, aterrizar hay en helicóptero. pero no le permitieron usar No el le área. permitieron usar. ¿A quién? A unas familias que estaban pidiendo para usar el aeropuerto. Pero imagínate, cualquier facilidad con esa tromba. Decía, pero le van a dar. Era un riesgo. No, al y frente, la embajada dominicana está casi frente al Hotel a la Rancho. avenida Panamericana, que es la principal vía de comunicación de Petionville. Y frente a la avenida Panamericana, es decir, detrás está la embajada dominicana, hay un hotel nuevo relativamente, el hotel De marchar. Oasis, creo que se llama. Oasis, sí. A mí alguien me dijo que lo habían quemado y hablé con uno de los dueños y me dijo, No llegaron quemaron a penetrar. vehículos en la Vehículos que estaban entrada, afuera, en la entrada. pero no llegaron a No entrar. llegaron a Y el Hotel penetrar. El Rancho, el que está frente a la No, embajada. tampoco. No le- Quemaban pero los vehículos los que vehículos que estaban fuera, fuera, sí. pero no llegaban a entrar. Igual que en algunos Ayer vi edificios. que el Parlamento todavía no hay un edificio nuevo del Parlamento haitiano, fue Hay un intentado edificio de gobierno todavía. Intentaron. No hay edificio de gobierno todavía, el Palacio sigue en ruinas. Sí, porque ellos quieren hacer el mismo palacio que tenían y con recursos propios. Pero intentaron penetrar al Parlamento. Sí, eso fue lo que vi, eso fue lo que te digo, que vi esto. Entonces, realmente es muy osado hoy en día hacer una evaluación total de cuáles son la extensión de los daños, pero de que hubo un alzamiento tipo abril del 84 aquí, Una poblada. ¿Recuerdan? Sí. una poblada organizada, no lo sé. Dirigida, no lo sé. financiada. Financiada, tampoco lo sé. Eso habrá que determinarlo, pero la extensión fue bastante amplia. Inclusive ayer me decía un amigo que se habían reportado incidentes en poblaciones como Hincha, San Marc, zonas fuera de Puerto Príncipe, que es la principal. Me pareció muy Conglomerado. prudente e inteligente por parte de la autoridad dominicana mantener abiertos los mercados binacionales. Hubo muy poca actividad. Pero hubo. Hubo en Por lo Dajabón. menos en Dajabón. Sí, hubo pero una, en el otro se una paralizó. el buena, reporte una- estaba abierto, pero con poca. una buena poca no, pero gente. en Dajabón hubo una buena afluencia. Sí, de en el otro gente. casi nada. Buscaron alimentos, porque algún respiro hay que Hay que facilitarle hay que alimentos facilitar. a la gente. Ahora, eso se pudiera complicar hoy. Uno dice, bueno, la lluvia calma los ánimos. No, la lluvia complica la situación en Haití. Por lo menos apagan los fuegos. Sí, pero es muy vulnerable Haití a cualquier llovinita. Ah, no. Causa Pero estragos. vulnerables somos nosotros. Y lo que va para allá fue lo que pasó. Vulnerable es este hoy por país aquí. con lluvia. Imagínate Haití. Yo Imagínate. estuve de visita en Puerto Príncipe con motivo de una gran escorrentía. Y el mercado ese que por cierto lo La han parte quemado baja. ya, Se lo han quemado. lo han quemado ya 2 veces. La parte baja En de ese Haití. momento Sí, sí, lo bajo, sí. que en ese momento estaba en sus buenas, o sea, un mercado muy activo. Tenía el lodo que alcanzaba como 2 metros. Lodo que bajó de la montaña. Lo que pasa es que 2 metros de Puerto lodo. Príncipe está como en- abajo, muy enclavado. abajo, inclusive tiene parte debajo del nivel del mar, rodeado de montaña. Entonces, si viene mucha correntía, Eso pasó. eso se inunda. Yo vi Se eso, inunda. lo vi. No se podía ingresar. Y además, todas esas lomas que antes eran bosques, que agarraban el agua, Ahora lo que son es construidas. lo grave de eso es que te estoy hablando de la década de los 70. ¿Qué no será ahora? Inicio de los 70. Cuando tú eras Viví yo ese fuiste periodo. duvalierista. Amigo de François. No, yo fui con mi amigo, el canciller de la República, Ramón Emilio Jiménez. Ramón Emilio Jiménez, en una visita oficial. El presidente de la República nos recibió con una 45 encima del despacho.
chapada en oro. Y la 45 puesta así con el cañón para allá, donde los visitantes. Entonces, pero por suerte, porque los dos nos sentamos. No me diga, caballo. Sí, parece. el tipo era el hijo ¿Era de. papado o no? El Era el hijo. hijo. Baby. Tenía Baby. la 45 Sí. y la Baby puso doll. así. Entonces pero muy contento él con la visita. Pero con la Se 45. pues se paró, parece así el se embajador. abrazó a mí, parece que son amigos personales, lo eran. Bueno, los dos Y se el hombre murieron. con su 45, ahí digo, Julio. pero ve acá, ¿y por qué eso es? Él la pone así con el cañón para pues, allá? Eso se parece ¿Por al qué la embajador puesta en otro dominicano. sitio, no, verdad? De todas maneras, cuando yo salí, digo, Milo, pero ese hombre te dio una 45 y dice, Pedro, es que él no sabe dónde va a salir. Hizo- La agresión. No, pero y hizo- quiere que te dé la mano, me dijo. Julio. El canciller. Julio, así fue el embajador dominicano, que Julio lo conoció en París, Anselmo No, pero Pauli. él no lo tenía arriba del No, escritorio. pero la Él la mostraba tenía aquí. así, para que vieran esa pistola. No. Chapada Él y la tenía moro. aquí y la sacó. Sí. Yo fui Está también a bien. la inauguración de la presa de Peligre. Tú eres un valierista, te lo estoy diciendo. Yo fui. Mira, Julio. Tú has pasado por todas las fases. mira, Vamos a, Mozo. vamos a evaluar un poquito a López Obrador, me interesa, porque Sí. yo creo que con él está pasando algo que pasó en un primer momento como con el presidente de los Estados Unidos, Con Donald Trump. que acumuló tanta Expectativas. Expectativas. no, y también desidia y por ¿A quién le brindan café? y agresión contra Este era él. el tuyo, me lo trajeron. Que todo el mundo, Cosa que yo agradezco. cada paso que daba Donald Trump, Era vigilado. y y le entraban como trompa. entraban de una vez. Sí, muchas veces perdiendo Ahora- la forma. En el caso de López Obrador está pasando algo similar. Yo pienso que el hombre está trabajando, está llevando este proceso, primero un proceso amplio de hasta el 5 meses. 5 meses hasta el 1 de diciembre. 5 meses. Ahora, Señores, pero van a ser 6 años de gobierno. O sea, son 6 años de gobierno. Entonces él tiene que ir con una agenda como la que tiene México, Puede preparar. terrible, con Él ha problemas tomado- terribles. Y yo creo que él está manejándose, se está manejando. Mira, ayer él dio unas declaraciones que a mí me parecen muy alentadoras. Y además que ya lo separan un poquito de lo que venía siendo la conducta de Peña Nieto. de Peña Nieto. Por ejemplo, él dice, para América Latina hay una cosa que voy a dejar clara. No injerencismo en Nicaragua Y en y Venezuela. en Venezuela. Así digo. Eso es importante porque Sí, hasta, claro. hasta hace poco México ha estado en eso, incursionando. Pero este Participando. México nunca Nunca. tradicionalmente- Este nieto. recuerda que México le reconoció Por eso un me gobierno parece tan español en el importante que exilio. él diga eso, porque trae también en el ánimo de la colectividad latinoamericana Sí. otro tipo de ambiente, de visión, no, el regreso de dos de- situaciones que son lamentables, que están afectando a esos pueblos, pero que son esos pueblos los que El tienen que regreso a lo decidir. que ha sido una política tradicional mexicana. yo le De estaba no dando- injerencismo. De no injerencismo. Yo le estaba dando mucho seguimiento Eh, antes del triunfo electoral y ahora más después del triunfo. Por la importancia de México, la trascendencia de México en América Latina, su relación con los Estados Unidos, y por la tradición de López Obrador. Porque López Obrador, esta es la También. tercera vez que es candidato presidencial. o sea, Sí. Fue gobernador de Ciudad de México, que tiene 21 millones de habitantes, es decir, tiene más habitantes, casi el doble de habitantes que la República Dominicana. La Ciudad de México. La Ciudad de México hizo un excelente Gobierno. una gestión. Gobierno. Sí, sí. y él ha centrado algunas de sus propuestas en cuestiones que para mí tienen mucha trascendencia. Por ejemplo, él dijo que una de sus primeras medidas va a ser crear un sistema de pensiones solidarias Ah, eso es importante. para los envejecientes, que lo hizo en Ciudad de México. Ya lo hizo en Ciudad de México. Y la gente decía que era imposible, que eso era inviable, y lo creó, y ahí está, vigente. Gracias. Lo segundo que prometió es algo que la gente me dice, eso es demagogia. Digo, yo no voy a vivir en Los Pinos. Resulta que en México, el Palacio Nacional
está en Tlatelolco, en el Zócalo, en la plaza donde está la catedral, donde está el Palacio Nacional y donde está el gobierno del antiguo Distrito Federal y Ciudad de México. Pero ahí nunca va el presidente. El presidente vive en un bosque, aislado de todo, como una especie de Luis XIV en Versalles. Dice Bueno, esa era la residencia del virrey. Julio, Ahí será la residencia del virrey. Los Ahí era que Pinos. estaba ubicado. Julio me dijo, Ahí en la zona de los No, en los Pinos. bosques de Chapultepec, Sí, por los que bosques. es donde está Los Pinos. Sí. Pero, Ahí era que estaba el pero virrey. el área que ocupa Los Pinos es una zona. Yo entré en una ocasión Julio. con También la el conozco. presidente Fernández y bueno, tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Sí, Esto, un esto bosque. parece como en una ciudad gigante, llena de problemas. Tú estás en un remanso de bosques y de tranquilidad y de pinos. Y Ahí es Julio. que dice de López Obrador que no va a estar ahí. que él no va a Julio, estar ahí, dice- porque ese es el símbolo del aislamiento. Del aislamiento, sí. Julio, De la institución desigualdad. presidencial y la Hasta- Y de desigualdad. desigualdad. De la Dice, yo desigualdad. voy a estar aquí en el palacio, Ahí. al lado del pueblo. Ahí. Está lleno de vendedores y de esto, Exactamente. lo otro. Ahí es que yo voy a estar. Exacto. Sí. me- A eso Eh, le llaman populismo. Dice que Entonces eso es populismo. No, eso es retomar la esencia de la función de la presidencia en México. Claro. El anuncio sobre algunos de los elementos de la política exterior me parecen también muy alentadores. Por un lado, reitera que México va a volver a su tradicional política de no injerencia en los injerencia. asuntos internos, Claro. respeto a la autodeterminación de los pueblos y no meterse en complot esto como el Grupo de Lima y ese tipo de cosas. México no le En dice. segundo lugar, va a recibir, creo que la semana que viene, a Mike Pompeo con su secretario de Relaciones Exteriores, ya son secretarios, no son ministros, canciller, para discutir temas bilaterales, la agenda bilateral, es decir, la agenda más importante de México, la 1, la 2 y la 3 es Estados Unidos. Así ya es. habló por teléfono con Trump. Se Bueno, entendió, pero lo ¿no? importante es reunirse con el canciller norteamericano Claro. en México. A ver lo que hay. Y anunció de que su intención es tener buena relación, pero de respeto, Eso está muy de bien. respeto mutuo. Claro. Es decir, nosotros no somos aquí el que cada vez que se suelta una galleta se me pega a mí. Ni vamos a estar aceptando insultos a los mexicanos tampoco. No, y entró a la casa, dijo, porque fíjate lo que plantea, Tómate lo un que cafecito, planteaba Julio, con respecto a los combustibles. Lo que planteó una visión, dice, para una nueva política, ha hablado López Obrador. El Quiere tema de la construir corrupción. nuevas refinerías para ampliar la capacidad de refinación. México está importando el 80% De de los los productos combustibles terminados. El Sí. tema, Importándolo. Sí. México, Es verdad. a pesar de que es un país petrolero, es Petrolero. importador de Sí. productos petroleros. Importador Sí. neto. Y cuando tú haces la Esto lo balanza, importa todo México. Importa todo. cuando tú haces, no, México tiene una gran capacidad productiva, pero la ha destruido el Claro, neoliberalismo. sí. La ha destruido. Y eso es lo que él plantea. Yo voy a proteger mi industria, yo voy a proteger mi agricultura. Ya importa como el 60%. Yo del maíz vuelvo que y lo consume. digo aquí. Ya eso no es, y, eso es tiempo común, y ¿eh? por Y suerte de la oí habichuela. unas declaraciones en el buen camino del actual ministro de la Agricultura. La República Dominicana tiene que dejar sin efecto el capítulo agrícola del CAFTA. Bueno, van a desmantelar la. Porque vamos a dejar de producir arroz, vamos a producir habichuelas, vamos Nos van a dejar de desmantelar producir- todo. Todo nos lo van a dejar. Cebolla, ajo, carne blanca, carne roja, huevos. No puede ser. No puede ser. Nosotros no podemos dejar. No, es que eso no va a pasar. No puede pasar. Bueno, pues entonces hay que comenzar a conversar con los interlocutores eso centroamericanos. no va a pasar. Eso no puede pasar. Es lo que digo. Simplemente. Entonces, ahí tenemos el espejo de México. Ahí tenemos el espejo de México. Importando maíz y habichuelas. Sí, que eso es la base de su... ¿Pero usted se imagina? No. Así no. Y entonces, el asunto del Tratado de Libre Comercio, evidentemente a México le interesa mantener una relación económica fluida. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, Sí, segundo. después de China. Sí, así es. y Y comparten, antes que Canadá.
Y tiene una antes de línea Canadá. fronteriza de más de 3.000 En kilómetros. la frontera México-norteamericana transitan todos los días del año $1.000 millones en cada sentido. Es decir, en total más de $700 mil millones. Así es. En las dos Julio, económicas. tenemos que ir a una pausa. Vamos al cambio La gente y- sabe lo que y es. seguimos. Quiero que hablemos de ARS y de... Me quiero buscar la boca. No, pero es que hay una situación para Mira. hablar de eso. Está bien. Sí, Regresamos. volvemos. Julio, antes del cambio, tú querías entrar a una zona que considerabas oportuno tratar. ¿Cuál? Decías, referido todavía al tema mexicano y de la importancia que tiene No, López Obrador. yo pienso que... Pero mira, déjame informaciones que hay importantes. Se confirma el rescate de los 12 niños. Sí, de atrapados. Tailandia. Sí, ya terminó Y de, Rescatado en Tailandia. la mañana de y hoy. de su entrenadora ya atrapados En una Tailandia, cueva de sí. Tailandia. Ay, Gracias qué a Dios. bueno, ¿eh? Sí. En la mañana de hoy. Tenía al Sí. mundo entero. Murió un buzo, pero... Sí. Sí. La UAS y el teleférico suspendieron Suspendido sus los labores servicios, suspendido. por la fuerte Por la lluvia, sí. el teleférico. Sí, suspendido el servicio. Para que la gente lo sepa. Dice La que le UAS avisarán. y el teleférico. ¿Qué tú suspenden crees un la rayito lluvia. pasándote por el lado, Sí. montado en el teleférico? Sí. Y los aguaceros van a continuar con 20 provincias en estado de alerta. Sí. Continuamos. Otra nota, el Ministerio de Obras Públicas ha estado de anoche dando la asistencia a la gente que ha sufrido aislamiento, daños en la vía, despejando vías, y han estado en eso, en la zona de Guarícano, estuvieron desde la madrugada, han estado prestando la atención a esa gente, que algunos que muy afectados por las inundaciones. Muy bien. En la zona de Guajimía, el agua subió, se subió hasta por encima de un nivel. Y algo muy importante también, ayer el presidente entregó Sí. 457 títulos de Sigue el programa de titulación, Monteplata. la Eso continuación sí. del programa de titulación. Que ha Denle continuado. título a la gente, que eso sí es importante, Sí. porque tiene un título. Eso los hace Sí. gente. Sí, tiene Claro, posibilidad claro. de... Tiene un ¿verdad? valor en su Tiene mano un ya título, los con una hace garantía. Mira, Julio, ¿qué era lo que tú decías? ¿Hacia dónde iba? Porque yo quería hablar de la ARS que quieren ahora No, meter vamos a una- hablar de... No, ya vimos lo de México. Seguí observando la evolución. Y para mí es un dato fundamental de que un presidente con una propuesta progresista Sí, señor. en el país más grande de habla española gana la presidencia Contra. de la República y gana de una Eso. forma abrumadora. Abrumadora. Todos Sobre los 53%. estados, con excepción de uno. Sobre Todos los 53%, sí. En el sur de México, que es la zona más pobre de México, sacó un 71% de los votos. En la Ciudad de México sacó un 62% de los votos. Donde menor fue la votación relativa, pero fue alta, fue en el norte, que sacó un 48%. A propósito de eso, parece que está venciéndose ya la resistencia a que Lula participe Que se ya. está venciendo. Se No, está se- venciendo, se- se está venciendo. Pero se ¿Sabe mantiene por el qué? impedimento. No lo ¿Sabe soltado por qué? con una orden Apareció Se un juez mantiene que el dijo que impedimento sí. judicial. Apareció un juez Y lo reiteró Los ayer. y dos lo jueces. reiteró. Lo reiteró. Y ya Dos. van dos jueces. Sí. Dos, Sí. un juez que le dio el habeas corpus, Moro, que es un perseguidor, Sacó la cabeza y- sacó la como el que está cabeza y un sellando. segundo dijo que no, Sí, que lo sí. tienen que soltar en una hora. Una Y hora. no lo han soltado. Sí. Por eso está. Lo único, Julio, de que alguna la... manera, eso te revela a ti que ya hay. Y más allá, Pero eso pone en peligro. vi una Eso pone en información peligro la ayer gobernanza ya. que creo que son 22 gobernadores de estados Sí. se han pronunciado en contra de la persecución judicial a Lula. Lo que se está Pues ya es planteando, una persecución. lo que es se una está planteando hoy en persecución. Brasil es precisamente eso, que se trata de una persecución que no es administración de justicia, sino sencillamente un objetivo. Oye, se va a desacreditar el Sí. sistema de administración de justicia latinoamericano por ese camino. Bueno, en este momento en Brasil... Bueno, y con lo de Ecuador, Está bien, lo mismo. Se va. Bueno, Ahora sí. se inventaron de que, Bueno, que ya hubo un un fiscal manejo inadecuado de Correa del presupuesto público. No, y ya hay una- Que destinó una partida, lo mismo que le dieron a Dilma, sí. que destinó una partida para Es liquidarlo políticamente. Sí. quieren. liquidar. Liquidarlo para Sacarlo de a juego. él y a Y a Lula. todo eso. Y a Lula, y a Lula. Dilma, y a, Sí. y a Esos líderes. Mujica, y a todo el mundo. Esa es la cosa, esa es la derecha, ¿eh? Sí. De Es esos un países. plan imperialista. Eso es un plan imperialista, sí. Es Hay que evidente. llamarlo como es.
Por eso yo no he dejado de mencionar nunca al Departamento de Estado como principal responsable de Pero claro, y todas esas fundaciones, todas esas fundaciones Carnegie, de las transnacionales, la Cato, grandes, sí. norteamericanas y europeas, son las que están detrás de todo eso. Yo te voy a decir una cosa, lo de Brecht fue una vergüenza. Pero ¿tú crees que ahí no hay un juego de intereses Pero por de supuesto, mercado? Claro que sí. De que Odebrecht se estaba quitando mercado a todas esas empresas norteamericanas Sí, y hombre, europeas. sí. Por supuesto. De ahí la dureza de la acción. Fíjate que Odebrecht, De ahí la dureza de la acción. Así es. Mira, te decía que me tranquiliza mucho que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que muy bien dirige nuestro amigo y hermano Rafael Pérez Modesto, acaba de advertirle a las ARS tomen nota. que ya están obligadas a prestarle el servicio a la gente que va con que está dentro del catálogo, ¿verdad? Sí. De salud, que va a un laboratorio clínico, se hace su análisis, y entonces las ARS no estaban por eso. Las ARS querían que fueran laboratorios que tuvieran dentro de su servicio. En cambio, Pero ese y es de un los médicos. capítulo más. En cambio, referente es el catálogo de Ese es un cobertura. capítulo Es más. un capítulo más Dentro de las acciones que le hacen daño al que sistema. no, que le hacen daño, no, que me convencen cada vez más. Que revelan. Que revelan que hay que cambiar el sistema de seguridad social. Que hay que cambiar, no es tirar el bebé con el agua sucia, sino conservar lo que tenga de bueno y tirar lo que nos sirve. Pero no puede ser que el sistema de pensiones y el sistema de salud de un país dependan del lucro que quieran hacer una serie de personas. Así es. Por ahí comienza el problema. Una vez, yo no sé si ustedes se recuerdan, que yo en una reunión le dije a alguien, hay un problema de diseño. Es la conceptualización de un sistema sanitario y un sistema de pensiones basado en el lucro de empresas. Así es. Entonces, desde que el lucro de unas empresas privadas o públicas, no importa, pero sobre todo privadas, es el leitmotiv de la acción de unas instituciones que deben tener un carácter público y solidario, ya se desnaturalizó. Ya se desnaturalizó. Pero hay un asunto que yo quisiera que por favor tú consideres. La causa por la cual a los sistemas de pensiones será introducido ¿A cuál sistema de pensiones? Vamos a ver. al de Chile, Ya, al sigue. de Colombia, Ya. una parte a México, No, ya. una parte a México Ya, también. ya. Se le ha introducido Terminaste. el concepto. Terminaste. Se le ha introducido el concepto de que los ahorros que producen los trabajadores y empleados de alguna manera se reproduzcan. Es porque en todas partes, cuando la seguridad social llega a un punto en que se congela, por ejemplo, los aportes de los trabajadores por vejez, por inactividad, por reducción de la actividad económica, el Estado carga muy pesado. Y ya el Estado no aguanta más carga en todas partes del mundo. Yo estoy hablando de estados grandes, de los Estados Unidos, No, y- Gran y Bretaña, pequeño, Italia, Tú me dices España. cuando Y tú pequeño acabes. Para yo también, don poder, Pedro, perdón, porque ahí tú está me el caso de dices Costa cuando Rica. tú termines para yo entonces responder. Es por eso. No, pero sigue, Una termina. posición. Don Entonces, a mí me vamos a ganar parece tiempo, vamos a ganar tiempo. que es interesante el experimento que se está haciendo de considerar los fondos de pensiones instrumentos para la reproducción de ganancias. No para la manipulación de ninguna manera, como se ha intentado en estos países, del sector financiero, pero sí hacerlo partícipe de alguna actividad económica que le permita regresarlo con sus propios ¿Pero recursos. quién ha negado eso? Pero eres tú, en el No, discurso señor. tuyo se No, percibe señor. eso. No, señor. No, señor. Ah, bueno. Los fondos de pensiones o el fondo de pensiones o los recursos ahorrados por los trabajadores o aportados por los trabajadores y asalariados Deben ser. de todo un país deben de tener una gestión transparente, productiva y que su inversión le permita autorreproducirse. Aportamos, claro. No. Lo que yo no entiendo, ¿Cómo? Pedro Cava, es que usted, con 73 años, no tenga una pensión. No la tengo, no. Ni la vas a tener.
¿Cómo? No. Ni la vas a Me la está tener. negando el gobierno. No el gobierno, no, el sistema. El sistema no te incluye. El No te incluye. sistema. Pero No ¿cómo te el incluye. gobierno? El problema es el siguiente. Aquí tenemos 3 millones de dominicanos. 2.8, 3, depende cómo ande la nómina de cotizantes, que aportan a la seguridad social. Que es obligatorio. Ese es el único aspecto positivo para mí. La obligatoriedad de la cotización de Eso fue un salto patronos, adelante. de patronos Y y, empleados. trabajadores. Eso fue un salto adelante. Pero el de los patronos es un aporte a 7 los trabajadores, es un salario indirecto. Sí. Entonces, ese aporte hace 15 años que se está haciendo. 15. Sí. Es decir, hace 15 años tú tenías, ¿cuánto? 10. Todo lo que 60, tenían. Tenía 58 años. Sí. Tenía 58 Y los que años. tenían 45 años No, en pero, ese bueno, momento no, yo no- quedan excluidos. él- Excluido, está todo el utilizando. mundo excluido. Quedan Está excluidos. todo el mundo Él me excluido. está utilizando, pero es verdad que Pero, oye, es bueno hace utilizar un 15 ejemplo años concreto. que aquí se está acumulando cotizaciones de los patronos y de los trabajadores a la tesorería de la seguridad social. ¿Cuántas pensiones han dado en 15 Ni una años? sola. No más palabras, No, magistrado. Entonces, un sistema de pensiones se crea para que los envejecientes, a partir de 60 o de 62 o de 65, lo que se determine, obtengan al momento del final de su carrera. Tú puedes seguir trabajando, Claro. pero tú tienes tu pensión, que te asegura una dignidad en tu proceso de envejecimiento. Bueno. Aquí los viejos o viven haciendo lío, o se mueren, o se arriman a los hijos. Entonces, un sistema debe ser, los que trabajan, los que están cotizando ahora, mantienen a los que están Inactivos. en edad de retiro. Sí. Y no esa idea creada por la llamada, entre comillas, revolución neoliberal, de que tú cotizas tu propio ahorro, pero que nunca te lo van a dar. Nunca te lo van a dar. ¿Y quiénes ganan? En esos 15 años, ¿quiénes han ganado? ¿Quiénes usan ese dinero? El año pasado, 7 mil millones de pesos se ganaron los administradores de fondos de pensiones, que lo invierten que además usan en en su títulos parte. del Estado Dominicano, un Eso es 80%. Así es. Es decir, los ahorros de los trabajadores y de los patronos, porque ahí está el ahorro de los patronos, porque esto va en contra de los patronos también. Va en contra de la renovación de la fuerza de trabajo. La gente no se puede retirar, porque si no se muere de hambre. Se muere de hambre. Se queda sin seguro. Se queda sin ningún. Ahora, tú puedes diseñar un sistema de seguridad social que reduzca al mínimo esos riesgos de inviabilidad económica. ¿Cómo? Yo te voy a decir una. Tú haces un sistema, ahora mismo, con lo que hay ahora, que tenga dos pilares. Un pilar solidario, que sea un 70% de la pensión, y un pilar de ahorro individual, que sea un 30%. Que lo manejen los fondos de pensiones. Ese pilar solidario se financia mediante el sistema que yo te dije. Los que trabajan pagan las pensiones hasta 4 salarios mínimos. No más de ahí. Y evidentemente hay que hablar de cuál salario mínimo, porque aquí hay como 22. Hay que hacer un salario ¿Y mínimo. el de ahorro cómo se va? ¿Y el de ahorro con qué se...? Mientras Con tu propia cotización también. es lo que tú decidas. Todo se cotiza a la TCS. A la TCS coge un 70% y lo manda al sistema solidario y un 30% lo reparte a las AFP que tú hayas cogido. Pero no puede Y ser. así no deja de ahorrar si quieres. Y tú puedes aportar más si te da Y, la se gana. puede aportar Si más. tú dices, mira, yo me gané ahora $1 millón, vamos a meterlo en mi fondo de pensiones privado. Pero el solidario sigue ahí. Y si el salario mínimo es 15 o 20 mil pesos, que es por donde deberían dar, mínimo, tú puedes tener un salario, una pensión máxima de 80 mil pesos. O 60 mil, entre 60 y 80. Sí. Pero tienes que vivir. No la situación actual de que la absoluta totalidad de los envejecientes dominicanos no tienen pensión. No tiene la pensión. Y han estado cotizando los últimos 15 años. Hay una anomalía mayor que esa. No, pero Tú te retiras como empleado público
ahora mismo. Lo mismo pasa con la salud. Usted retira ahora mismo como empleado público y consigue el salario mínimo que tenía, pero pierdes el seguro de salud. Era Y lo hay que- entonces servidores públicos que dicen, no me retire. Eso era lo que señalaba. Entonces, ¿tú crees que no hay que entrarle a esa ley de seguridad Hay social? que revisar eso. Entero. Hay que revisar. Eso es lo que advertía Su don- concepción, su Definitivamente diseño. eso hay que revisarlo. Entonces, con el caso de los seguros privados, que es el sistema que se ha impuesto, los aseguramientos privados de salud, hay una RS que es muy grande, que es SENASA, que es la que La Administradora funciona del Seguro Nacional de Salud. como elemento de solidaridad en el sistema, pero las otras funcionan como depredadores. Pero es así. Senasa es ¿Cómo la va a ser administradora que de tú Reyes diga Asociados. eso? pero es lo que ustedes mismos acaban de decir. No, ¿Cómo por va a ser que eso tú no puedes son usar? casos Mira, que se dan. han boicoteado. Que ellos tienen que Ha dejar- mejorado, miren, perdón, señores, ha mejorado. Espérate. Tienen que Pero dejarse déjame enfrentar. hablar. El acceso a Han la salud de la boicoteado población. los centros de atención primaria. Han boicoteado. Ellos, Sí. Ellos dicen no es al revés, No, pues lo han aplaudido. que es que no lo dejan que participar. no lo dejan participar. Aquí vino José Manuel Vargas y Dice dijo que es que que lo no lo apoya. dejan Dicen participar. Eso no es Que verdad. no lo dejan participar. No es Es verdad. que el Ellos Estado se ha quisieran. quedado con la responsabilidad de Ellos hacer quisieran participar. los José centros de Manuel. atención primaria y no ha cumplido. Dicen ellos. Bueno, el Estado ha hecho muchos centros de atención. Pero dispersos todavía y conexos, una serie con fallas operativas, no tienen médicos ni sistemas. Bueno, en tal caso, si se le ha prohibido instalar los centros de atención primaria, que se elimine esa distorsión, que se le permita. Sí, deben permitir. Pero ellos no pueden decirle a uno, no, tú tienes que hacer todos los análisis en mí, No, así en no. mí, No, en mí, en mí, así en mí Porque existe la empresa. libre no. elección. Existe la libre elección. Lo contemplamos. Eso viola la Constitución, inclusive. Pero libre eso lo elección. aclaró ya hoy. Mira, el Consejo yo lo que Nacional. sí creo, Ayer, se nos ¿no? acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Yo estaba viendo que el problema entre la CISARRIL Sí. y las ARS, ya hay 86 resoluciones de la CISARRIL que la han boicoteado. Señores, calmó el agua, me dicen. No, el aguacero amainado, fuerte que amainado el había agua. ya ha amainado. Ojalá que para la tarde Cuidadito. ya deje de Tengan llover. cuidado. Tú Y entonces viniste de tenemos San la Pedro, tarde. ¿cómo estaba la carretera? No llovió No, hasta que allá entré no. a la ciudad. Tú sabes que la Nada de agua. puede ser. La Y una pluviometría cosa ahí es bajita. sorprendente. Pero yo me pasé, yo no dormí casi por eso. Bueno, pues yo vine sin Con problema. los truenos. Los truenos y los... La cosa Yo vine sin terrible. problema Y la hasta el puente perrita Juan mía, Carlos. Bien, agotadora. muchas gracias. Nos vemos mañana. Dios mediante.